Keisuke Mori tiene 620.000 kilómetros en el mismo motor diésel Toyota. No ha reconstruido el motor, no ha cambiado el turbo. Lleva 24 años en Sapporo conduciendo el mismo bloque. Cuando le pregunté qué hacía diferente al resto, me dijo que la mayoría de los conductores destruyen su diésel sin saberlo. Y que el daño empieza en los primeros 30 segundos de cada jornada. He analizado cientos de casos de propietarios y talleres especializados en Toyota, Honda, Mazda y Nissan en España y Latinoamérica. Los motores diésel están diseñados para durar al menos 800.000 kilómetros. La gran mayoría no llega a los 150.000 sin problemas graves. La diferencia entre un motor que se funde a los 130.000 y uno que pasa de los 600.000 está en 11 hábitos. 11 decisiones que se toman cada día sin pensar. El secreto número 1 contradice lo que casi todos los conductores consideran buena conducción, y es el que más motores salva. Quédate hasta el final. Si este contenido te aporta valor, suscríbete y deja tu like. Me ayuda a seguir publicando información honestas sobre motores que normalmente no te explican. Arrancar un diésel antes de que los calentadores hayan completado su ciclo es uno de los errores más comunes y más caros que comete un conductor. Los calentadores calientan el aire dentro de la cámara de combustión para que el gasóleo se encienda correctamente. Cuando arrancas demasiado pronto, el combustible se inyecta sin quemarse por completo. El resultado es gasóleo crudo en los cilindros, humo blanco por el escape y desgaste prematuro en las paredes de los cilindros. En invierno, Keisuke Mori hace 2 ciclos completos antes de arrancar en Sapporo, donde las temperaturas caen por debajo de los menos 15 grados. Pone el contacto, espera a que se apague la luz, apaga y repite. Así, la cámara de combustión llega a la temperatura ideal antes de que entre la primera gota de combustible. Un calentador bien tratado dura entre 160.000 y 200.000 kilómetros. Los conductores que arrancan en frío sin esperar los cambian antes de los 100.000. Y cada juego de calentadores en un motor Toyota o Nissan puede superar los 400 €. Solo empiezas. ¿Cuándo fue la última vez que esperaste a que se apagara esa luz antes de girar la llave? Espera siempre el ciclo completo. En invierno, 2 ciclos. 30 segundos que marcan la diferencia en la vida del motor. Pero hay algo que la mayoría hace durante los primeros minutos de marcha que destruye el turbo, antes de que el motor haya llegado siquiera a temperatura. Y casi nadie lo relaciona con el daño que causa. Dejar un diésel al ralentí para calentarlo es uno de los hábitos más extendidos y más dañinos que existe. Cuando el motor gira al ralentí en frío, la combustión es incompleta. El gasóleo no quemado se acumula en los cilindros y se mezcla con el aceite del cárter. Un aceite diluido con combustible tiene menor viscosidad, menor capacidad de carga y deja las superficies internas con menos protección de la que necesitan. El método que aplican los conductores japoneses con más de 500.000 kilómetros en diésel. Arrancar, esperar 30 segundos al ralentí como máximo y empezar a conducir suave. El motor alcanza la temperatura de operación 4 veces más rápido, con carga ligera que en parado, y los cilindros trabajan en condiciones de sellado correctas desde los primeros metros. Un motor diésel al ralentí consume 1 litro de combustible por hora, sin moverse, sin calentar de forma eficiente, solo diluyendo el aceite y contaminando el aire. Nunca superes las 2000 ppm hasta que el indicador de temperatura marque la mitad del rango. Suave y en marcha. Esa es la calefacción correcta de un diésel. Y si crees que el ralentí es el mayor error en frío, el siguiente hábito es igual de destructivo. Pero ocurre justo al final del trayecto, cuando el motor ya está caliente y el conductor ya no piensa en él. El gasóleo se contamina con facilidad. Agua, cera, partículas y bacterias se depositan en el fondo del tanque con el tiempo. Cuando el nivel baja demasiado, la bomba de combustible aspira directamente desde esa capa de residuos. El resultado progresivo: bomba deteriorada, inyectores obstruidos, filtros saturados. Una bomba de combustible en un Toyota Land Cruiser o un Nissan Patrol puede costar entre 700 y 1.500 € solo en pieza. Si los inyectores también tienen daño, la factura sube otro tanto. En Japón, los conductores de taxi con diésel de alta durabilidad mantienen el depósito siempre por encima del cuarto. No por comodidad, porque la bomba usas el combustible como refrigerante. Con el depósito bajo, la bomba trabaja en caliente y sin lubricación suficiente. Hay un detalle que pocos conocen. Muchos sistemas de regeneración del filtro de partículas DPF no se activan si el depósito está por debajo del cuarto.
El coche detecta nivel bajo y pospone la regeneración. El filtro sigue acumulando hollín. Y el problema crece. ¿Has conducido alguna vez con la luz de reserva encendida durante días? Un cuarto de depósito como mínimo. Siempre. La bomba de combustible te lo agradecerá durante cientos de miles de kilómetros. Pero hay una pieza que muchos conductores destruyen en los últimos minutos de cada trayecto, justo cuando más caliente está, y que puede costar más de 4.000 euros reemplazar. Si el canal te está siendo útil, suscríbete. Cada semana publico información sobre motores japoneses que los fabricantes y los talleres prefieren que no conozcas. El colector del turbo puede alcanzar temperaturas de hasta 900 grados centígrados durante la conducción. Mientras el motor está encendido, el aceite circula y disipa ese calor. En el momento en que apagas, el aceite deja de moverse. El calor residual del turbo se transfiere al aceite estancado en los cojinetes del eje. Ese aceite se carboniza. Los residuos obstruyen los canales de lubricación. Con el tiempo, el turbo pierde juego, empieza a consumir aceite y acaba fallando. En los talleres de Toyota en Japón, este fenómeno tiene nombre: turbo cocinado por parada. Es una de las causas de fallo prematuro más documentadas en flotas de alta durabilidad. Keisuke Mori, después de cada trayecto de autopista o de conducción exigente, deja el motor al ralentí entre 1 y 3 minutos antes de apagar. Siempre, sin excepción. Si tienes un diésel turbo y lo apagas directamente después de conducir a fondo, estás acortando la vida del turbo en cada parada. Después de conducción exigente, 1 a 3 minutos al ralentí antes de apagar. En conducción urbana suave basta con 30 segundos. El turbo llega a la parada con temperatura segura y el aceite no se carboniza. Pero hay algo que la mayoría subestima y que puede reducir la potencia del motor hasta un 20%. Sin que el conductor lo note hasta que el daño ya está hecho. La mayoría de los aditivos para motor de gasolina son inútiles. Para el diésel, la situación es distinta. Desde que se generalizó el gasóleo de bajo contenido en azufre, el combustible perdió buena parte de sus propiedades lubricantes naturales. Los estudios estandarizados de desgaste muestran que el gasóleo moderno genera marcas de desgaste superiores a las que toleran con holgura los componentes internos del sistema de inyección. En Japón, los mecánicos de flotas de taxi diésel añaden aditivo antidesgaste en cada repostaje. No es un capricho, es parte del protocolo de mantenimiento de cualquier vehículo con más de 300.000 kilómetros en servicio continuo. El objetivo es compensar lo que el combustible moderno ya no aporta por sí solo. Los aditivos correctos mejoran la lubricación de la bomba y los inyectores, aumentan el índice de cetano para una combustión más limpia, eliminan la humedad acumulada en el circuito de combustible y en invierno previenen la solidificación del gasóleo en climas fríos como los del norte de España o la zona Andina. Un aditivo de calidad aplicado en cada repostaje puede mejorar el consumo entre un 5 y un 10%. En un vehículo que consume 6.000 euros anuales en gasóleo, ese porcentaje es dinero real. Elige aditivos específicos para diésel con certificación de fabricante. Los genéricos sin especificación pueden dañar los inyectores de alta precisión en lugar de protegerlos. Y hay una pieza que limpia el aire antes de que llegue al turbo, y que cuando se obstruye puede reducir la potencia en un 20% y destruir el turbo sin avisar. El intercooler enfría el aire comprimido que el turbo envía al motor. Aire más frío significa más oxígeno, más potencia y combustión más eficiente. Cuando el intercooler se llena de aceite y residuos, el aire de admisión llega más caliente de lo que debería. Cada 10 grados de temperatura extra en el aire de admisión equivalen a una pérdida de potencia de entre el 3 y el 5%. Un intercooler obstruido puede representar una pérdida total de hasta el 20%, pero el problema más grave no es la pérdida de potencia. Es que el turbo, para compensar, trabaja bajo estrés constante. La presión de sobrealimentación sube. Los cojinetes del eje soportan cargas para las que no están diseñados. Y el turbo falla antes de tiempo. En los talleres de Toyota en Osaka, la limpieza del intercooler forma parte del protocolo de mantenimiento preventivo cada 60.000 kilómetros. No esperan a que aparezcan síntomas. Lo limpian antes de que el rendimiento caiga. Un propietario de Toyota Hilux de Barcelona llegó al taller con el intercooler literalmente lleno de aceite por una válvula EGR defectuosa. 140.000 kilómetros. Pérdida de potencia notable. Humo azul por el escape. Turbo en el límite. La limpieza del intercooler, 280. El turbo, nuevo si no lo hubieran detectado a tiempo. Más de 3.000.
¿Has notado que tu coche tiene menos empuje al acelerar de lo que tenía hace 2 años? Limpieza del intercooler cada 60.000 kilómetros o antes si aparecen síntomas. Una inversión pequeña frente al coste de un turbo nuevo. Y el siguiente secreto es el que más impacto tiene en la longevidad del motor y el que más gente pasa por alto porque parece demasiado sencillo. Los motores diésel no usan bujías. Se basan en la compresión del aire para encender el combustible. Para generar esa compresión necesitan grandes volúmenes de aire limpio en cada ciclo. La proporción aire-combustible en un diésel va entre 25:1 y 40:1. En un motor de gasolina es de 14:1. Un filtro de aire sucio en un diésel no solo reduce la potencia, reduce la compresión, deteriora la combustión, aumenta el hollín que llega al DPF y sobrecarga el turbo. El método que aplican los conductores japoneses con motores diésel de alta durabilidad. Revisión del filtro cada 3 meses, independientemente del kilometraje. En zonas con polvo, tráfico denso o carreteras sin asfaltar, cada mes y medio. Sacar el filtro, golpear el exceso de polvo, limpiar con aire comprimido si está disponible. Si después de limpiar el filtro aparece humo negro, pérdida de potencia o consumo elevado, hay que cambiarlo. Un filtro nuevo cuesta entre 20 y 40 euros. El turbo que se daña por falta de aire limpio puede costar entre 1.500 y 4.000. ¿Cuándo fue la última vez que sacaste el filtro de aire y lo miraste? 3 meses o antes si las condiciones de uso son exigentes. El motor respira lo que le das, pero hay algo que se acumula en el interior del sistema de combustible durante miles de kilómetros y que reduce la potencia, dispara el consumo y acaba destruyendo los inyectores. Y que casi ningún conductor trata antes de que sea demasiado tarde. El hollín, los depósitos de carbono y los residuos de combustible se acumulan en las líneas de inyección, en los inyectores y en la rampa de combustible con el tiempo. Un sistema de combustible sucio es responsable del 60% de las pérdidas de potencia y de la mayoría de los fallos de inyectores en motores diésel, por encima de los 100.000 kilómetros. En Japón, las flotas de taxi con diésel de alta durabilidad hacen una limpieza profesional del sistema de combustible cada 50.000 kilómetros, sin excepción. No esperan a que aparezcan síntomas porque cuando aparecen, la reparación ya es cara. Una limpieza con aditivos de alta concentración cuesta entre 80 y 150 euros. Una limpieza por ultrasonidos de los inyectores entre 200 y 400 euros. Un juego de inyectores nuevos para un motor Toyota o Nissan de gama alta puede superar los 2.000 euros. Un propietario de Nissan Navara de Ciudad de México llegó al taller con pérdida de potencia progresiva desde los 90.000 kilómetros. Los inyectores tenían depósitos de carbono que reducían la atomización del combustible un 30%. El consumo había subido 2 litros por cada 100 kilómetros sin que lo hubiera relacionado con los inyectores. Limpieza profesional, 320 euros. Mejora de consumo inmediata, cada 50.000 kilómetros. Limpieza del sistema de combustible. Antes, consumo sube sin explicación aparente o la potencia cae de forma progresiva. Pero hay una luz en el cuadro que muchos conductores ignoran durante semanas y cuyo coste de ignorarla puede superar los 2.500 euros en una sola factura. El filtro de partículas diésel acumula hollín durante la conducción normal. Para limpiarse, el sistema activa periódicamente un ciclo de regeneración en el que quema ese hollín a alta temperatura. Ese proceso necesita que el motor esté a temperatura de trabajo y que el vehículo siga en marcha durante el tiempo que dura el ciclo. Cuando el conductor apaga el motor en mitad de una regeneración, el hollín no se quema. El filtro sigue acumulando. Después de varias regeneraciones interrumpidas, el filtro se satura. Y un filtro de partículas saturado puede costar entre 1.500 y 2.500 euros sustituirlo. En los talleres de Toyota en Japón, cuando un vehículo llega con el DPF saturado antes de los 150.000 kilómetros, la primera pregunta que hace el mecánico es siempre la misma. ¿El propietario hace trayectos cortos frecuentes? Porque los trayectos cortos urbanos son el entorno en el que los ciclos de regeneración se interrumpen más. La solución que aplican los conductores japoneses con alta durabilidad. Una vez por semana, trayecto de autopista a velocidad sostenida durante al menos 20 minutos. Eso permite que el DPF complete una regeneración pasiva completa. El hollín se quema, el filtro se limpia y el sistema de emisiones trabaja dentro de parámetros normales. Cuando se encienda la luz del DPF, sigue conduciendo hasta que se apague. No pares el motor. No aparques hasta que el ciclo termine. Pero hay un error en el cambio de aceite que destruye el motor diésel
mucho antes de lo que nadie espera, y que los fabricantes no especifican con la claridad que deberían. Los fabricantes recomiendan cambiar el aceite en un diésel entre los 12.000 y los 16.000 kilómetros. Esa especificación es para condiciones de uso estándar, trayectos mixtos, temperatura moderada, sin carga extra. En conducción urbana intensiva, el aceite de un motor diésel puede saturarse de hollín antes de los 5.000 kilómetros. El hollín espesa el aceite, reduce su fluidez y deteriora su capacidad de lubricación. Los cojinetes y los árboles de levas son los primeros componentes en sufrir cuando el aceite trabaja por encima de su límite de contaminación. El método que enseñan en los talleres de flotas de Sapporo, el intervalo de cambio no es una distancia fija, es una función del uso. Trayectos urbanos cortos, remolque frecuente o conducción en montaña exigen cambios entre los 5.000 y los 8.000 kilómetros, aunque el aceite sea sintético de alta gama. Keisuke Mori cambia el aceite de su Toyota cada 6.000 kilómetros. Siempre aceite sintético, con la especificación exacta del fabricante. En 620.000 kilómetros ha hecho más de 100 cambios de aceite. Nunca ha esperado a que el aceite llegara al límite del fabricante. ¿Haces trayectos cortos en ciudad con tu diésel? El aceite se contamina antes de lo que el manual indica. Ajusta el intervalo de cambio a tu uso real. Un cambio de aceite anticipado cuesta entre 60 y 120 euros. Una reparación de cojinetes por aceite degradado puede superar los 5.000. Y llegamos al secreto número 1, el que más contradice la intuición, el que más conductores aplican al revés, y el que más motores diésel salva cuando se entiende correctamente. Antes de cerrar con el secreto número 1, quiero que tengas en mente algo que Keisuke Mori me dijo cuando le pregunté qué era lo primero que le enseñaba a cualquier conductor nuevo que entraba a su flota. Me dijo que siempre era lo mismo, que los conductores que más cuidan su coche son paradójicamente los que más rápido lo destrozan, porque lo tratan con demasiada delicadeza en el momento equivocado, y que en 24 años, todos los motores que llegaron a los 600.000 kilómetros tenían un hábito en común que nadie esperaba. Un motor diésel necesita trabajar para mantenerse limpio. A bajas revoluciones, la combustión es incompleta. El hollín se acumula en los inyectores, en la válvula EGR y en el DPF más rápido de lo normal. El turbo trabaja a baja presión, sin generar el flujo de aceite necesario para lubricar correctamente sus cojinetes. Los cilindros no alcanzan la temperatura de trabajo óptima para quemar los residuos de combustible. Un motor diésel que solo hace trayectos urbanos cortos a bajas revoluciones. Con el conductor siempre suave para cuidarlo, acumula carbonilla, satura el DPF antes de los 150.000 kilómetros y termina con una reconstrucción completa que podría haberse evitado. El rango de trabajo óptimo de un diésel moderno está entre 1.500 y 2.500 ppm. Ahí la combustión es limpia, el turbo trabaja con presión suficiente, el DPF regenera con normalidad y los inyectores se autolimpian con el calor de la combustión. En Japón, el protocolo que aplican los conductores de taxi con flotas de alta durabilidad incluye lo que Keisuke Mori llama el baño semanal del motor. Una vez por semana, trayecto de autopista de al menos 20 minutos a 110 km/h en quinta o sexta marcha. El motor trabaja a entre 2.000 y 2.500 RPL. La temperatura de los gases de escape sube lo suficiente para quemar los depósitos en los inyectores. El DPE completa una regeneración pasiva completa y la válvula EGR se limpia con el paso de gases calientes. Y aquí viene el cierre de lo que te dejé antes. Lo que Keisuke Mori le enseña a cada conductor nuevo en su flota es exactamente esto, que cuidar un diésel no significa tratarlo con suavidad en todo momento. Significa darle lo que necesita, temperatura real de trabajo, RPM en rango correcto y una vez por semana, el trayecto que limpia lo que la ciudad va ensuciando. Los conductores que llegan a los 600.000 kilómetros no son los que más cuidan su coche en sentido convencional. Son los que entienden que el motor diésel está diseñado para trabajar y que privarlo de ese trabajo es lo que lo destruye. ¿Cuándo fue la última vez que tu diésel rodó 20 minutos seguidos por autopista? Cada uno de estos 11 secretos actúa sobre un punto distinto del sistema. Los calentadores protegen el arranque. La conducción progresiva sustituye al ralentí inútil. El depósito lleno protege la bomba. El tiempo de espera al apagar protege el turbo. Los aditivos compensan lo que el combustible moderno perdió. El intercooler limpio mantiene la presión de admisión correcta. El filtro de aire asegura el oxígeno que la compresión necesita.
La limpieza del sistema de combustible previene el fallo de inyectores. El DPF respetado dura el doble. El aceite cambiado según el uso real protege los cojinetes. Y el motor que trabaja en su rango correcto se limpia solo. Aplicados juntos, el impacto no es aditivo, es multiplicativo. La diferencia entre un motor que llega a los 150.000 fundido y uno que pasa de los 600.000 sin reconstrucción no está en la suerte ni en la marca. Está en estos 11 hábitos repetidos durante años. Si este vídeo te ha servido, suscríbete. Publico nuevo vídeo cada semana con información sobre motores japoneses que normalmente no llega por los canales habituales.